Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Gisela Acuña. Soy médica veterinaria de la Red de Atención Veterinaria de la Universidad de Chile. Y si bien todas ustedes probablemente me han visto en mi faceta de médica veterinaria con formación en medicina felina, también tengo una formación en docencia de lo cual me siento muy orgullosa, porque la docencia es algo que probablemente con lo que ustedes están viendo se van dando cuenta de lo importante que es formarnos en docencia para poder hacer nuestro trabajo como tutores médicos o tutores clínicos. Y es por eso que me encuentro acá con ustedes para poder transmitir lo que he podido aprender con mi experiencia y también con la formación en docencia de la docencia tutorial clínica, que es lo que la gran mayoría de nosotras y nosotros hacemos en el día a día cuando llegan nuestros estudiantes a los centros docentes de la universidad, Centro Veterinario El Roble, FAVET y Bilbao. Los objetivos de esta clase son principalmente que hablemos los conceptos de docencia clínica, qué es la docencia clínica para que nos vayamos como interiorizando en el tema, cuáles son los fundamentos teóricos, en qué nos basamos, cuáles son los autores frente a quienes como debemos el aprendizaje que tenemos. ¿Cómo debería ser un tutor clínico efectivo? Existen estudios de qué es lo que esperan los estudiantes de nosotros, cuáles son las competencias, los roles y finalmente cuáles son los modelos de docencia y la evaluación. Ahora, ¿qué es la docencia clínica? La docencia clínica es un proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado y relacionado directamente con el paciente. En este caso, nuestros pacientes son perros y gatos, ¿ya? Y trabajamos, a diferencia de la medicina humana, también con los tutores, ¿ya? Medicina humana, quizás pediatría sería lo más semejante, pero en el caso de nosotros tenemos que trabajar frente a esta triada de paciente, tutor o tutora y médico veterinario. Y trabajamos frente a problemas del contexto clínico. Esta docencia clínica permite adquirir conocimientos y habilidades mediante el contacto real con los pacientes y sus tutores, enfocándose en la solución de los problemas de salud. Puede realizarse en el ambiente intrahospitalario, como puede pasar en FAVET o en Bilbao, por ejemplo, o ambulatorio comunitario, como es el caso del Roble. Y es una metodología irreemplazable de las profesiones de la salud, que es basada en aprendizaje con métodos de enseñanza y evaluación validados. Es irreemplazable por la experiencia que significa el aprendizaje en el lugar de trabajo. Ya hemos visto en sesiones anteriores el concepto de aprendizaje significativo y cómo esto se traduce en un aprendizaje profundo. Y en el caso de la experiencia clínica, al estar relacionada con la experiencia de trabajo, se transforma en un aprendizaje significativo. Y es por eso que es irreemplazable, ¿ya? Ahora, vamos a ver también, a grosso modo, obviamente, que existen estrategias que van a permitir que nos acerquemos a este aprendizaje, como por ejemplo lo es la simulación clínica, que no reemplaza la experiencia clínica, pero sí nos ayuda a enfrentar de mejor manera cuando nos encontramos en la experiencia clínica. Ahí lo vamos a conversar. Ahora, los aprendizajes que se obtienen en la docencia clínica tienen que ver con habilidades clínicas, como por ejemplo la anamnesis, el examen físico, los procedimientos que se van a realizar, la gestión de los casos, el manejo de pacientes con mayor o menor complejidad y de los tutores que pueden ser mayor o menor complejidad, incluyendo el análisis de los exámenes que tienen que tener también nuestros pacientes. Vamos a trabajar, y en esto quiero ser enfática, en que vamos a trabajar el razonamiento clínico. Es la forma más efectiva de trabajar el razonamiento clínico, de desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis de los errores, el aprendizaje autodirigido. Y esto es parte esencial de esta docencia clínica. Y vamos a adquirir también habilidades interpersonales como la comunicación con nuestro paciente, ¿ya? Por ejemplo, comprender la conducta de nuestros pacientes para poder evidenciar cómo debemos comportarnos con ellos en base al bienestar animal y también cómo debemos comportarnos con su familia.
¿ya? Muchos de nosotros ingresamos a la carrera con un amor infinito hacia los animales, pero ese amor de infinito no se traduce necesariamente a las personas. Pero hemos aprendido la importancia de comunicarnos de manera correcta con sus familias, con sus tutores y empatizar con las emociones con las que ellos vienen, ¿ya? Y esto se adquiere a través, sobre todo, del modelaje clínico que vamos a revisar en la docencia clínica. Vamos a conocer de los sistemas de salud. En el caso de medicina veterinaria, no tenemos bien estandarizados los modelos de atención primaria o de atención secundaria, rehabilitación, como lo hay en medicina humana, pero sí tenemos ciertos conceptos de especialidades, de atención intrahospitalaria, de cómo se diferencia, por ejemplo, una atención ambulatoria, y todo esto trabajarlo con profesionalismo y humanismo. ¿Ya? Que también son características que debe tener un profesional que egresa de la Universidad de Chile. Ahora, dentro de las ventajas y desventajas de la docencia clínica, tenemos que, como ventaja, que es un aprendizaje holístico del cuidado y atención de los pacientes y de sus tutores, forma de aprendizaje más potente, que aprende a ser el futuro profesional de salud que soñó. em, la posibilidad de aplicar inmediatamente lo aprendido, que favorece la motivación y el autoaprendizaje, em, mejor lugar para aprender de comunicación, profesionalismo y trabajo en equipo, y desarrollo de identidad profesional y aprendizaje sensorial, ¿ya? Em, Esas son ventajas que son inigualables. Pero también hay desventajas, y las desventajas la verdad es que tienen que ver justamente con nuestro trabajo, con una carga asistencial excesiva que puede limitar de manera importante la docencia. Hay estudios que hablan que cuando estamos con estudiantes ocupamos alrededor del 60% de nuestra capacidad de trabajo en hacer docencia. Y eso limita el trabajo asistencial que también estamos realizando, ¿ya? Y eso sobrecarga nuestro cerebro, nuestra atención y nuestro, finalmente, salud física y mental al terminar el trabajo. Pero existen estrategias que vamos a ver hoy que son justamente para optimizar esto y que signifique no una desventaja, sino que una oportunidad. Entonces, existe, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de un aprendizaje oportunista, que al no poder asegurar que todas y todos los aprendices hagan lo mismo, puede ser que un paciente, o sea, un estudiante aprenda sobre, no sé, pues, canular, pero al otro le tocó simplemente observar una consulta clínica porque no llegó ningún paciente para hospital. No sé, un ejemplo así flat. Pero pasa esto de que no podemos replicar los aprendizajes, ¿ya? Y es por eso que vamos a trabajar en la importancia de que nos alineemos con el currículum, ya que nos alineemos con, en este caso, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile y nuestro modelo educativo para poder entregar los aprendizajes que realmente tienen que adquirir la y los estudiantes o esperan adquirir la y los estudiantes para formarse como médicas y médicos veterinarios. Y esto que es súper importante, que los posibles efectos negativos del currículum oculto. El currículum oculto es como lo que no está declarado enseñar, lo que no está declarado en el currículum que deberíamos analizar en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y lamentablemente el currículum oculto puede estar dado por incluso conductas que son inadecuadas, como por ejemplo enseñar con malos tratos, ¿ya? Enseñar con humillación. Eh, Me equivoco al decir enseñar porque no hay una enseñanza, no hay un aprendizaje en eso, pero muchos, lamentablemente, y nos hemos visto cometiendo ese error, hemos replicado modelos en los que el aprendizaje se ha intentado dar de esta manera, en la que hay una afectación psicológica para las y los estudiantes. Y esto se traduce en que hoy en día existen incluso cursos que se llaman buenas prácticas docentes en salud, que nos ayudan a trabajar con estas buenas prácticas hacia las y los estudiantes y disminuir los efectos del currículum oculto. Ahora, ¿cuáles son los roles del educador clínico? O sea, ¿qué roles tenemos nosotros cuando se presentan los estudiantes en nuestros hospitales? Tenemos que, sí o sí, enseñar habilidades técnicas, ¿ya? O sea, todo lo que hemos aprendido
en la carrera y que nos da también nuestra especialidad en la docencia clínica. Tenemos que tener formación en docencia. Eh, este curso es absolutamente necesario para todas y todos nosotros porque si vamos a trabajar con estudiantes debemos estar formados en docencia. La docencia no es instintiva, no es intuitiva, ya, sino que tiene, y lo hemos visto durante todas estas clases, tiene una ciencia y una forma incluso en la que nos comunicamos con y los estudiantes. Así que es importantísimo el formarnos en docencia para poder hacer una docencia tutorial clínica. Tenemos que tener profesionalismo en la docencia, que es lo que les estaba diciendo, o sea, formarnos en ella. Además de ser expertos en esta área, o sea, no basta, y aquí lo voy a explicar al revés, no basta con ser expertos o expertas en nuestra área para hacer docencia. Debemos formarnos en docencia para poder transmitir y que se pueda transformar este aprendizaje en la y los estudiantes. Eh, pero, pero por sobre todo, para hacer docencia debemos ser expertos en nuestro tema, ¿ya? Porque eso significa que debemos formarnos y constantemente estar estudiando para poder hacer docencia. Los estudiantes esperan lo mejor de nosotros y eso es lo que tenemos que entregarles. Compromiso con los roles docentes, ¿ya? Y comprensión de los roles docentes. Vamos a ver que dentro de estos roles está el que tenemos que informarnos del currículum, e informarnos de los contenidos que tienen los ramos frente a los que los estudiantes o las estudiantes están enfrentando en el momento en que están con nosotros en la docencia tutorial clínica y alinear nuestros resultados de aprendizaje que podemos tener incluso en nuestros mismos centros a los resultados que se están esperando desde la carrera, ¿ya? Por eso es importantísimo el conocimiento de los programas de curso en los que están nuestras y nuestros estudiantes. Ahora, existen estudios, esto a nivel de medicina humana, pero pueden ser replicables a nivel de medicina veterinaria, que son atributos que se espera de un tutor clínico de excelencia, ¿ya? Por ejemplo, se espera que en la dimensión genérica sea una persona que tenga respeto, que sea un modelo a seguir, que sea motivado, ¿ya? Que tenga un compromiso con la enseñanza, que tenga entusiasmo, que sea humilde, que sea accesible, ¿ya? Que tenga empatía y que tenga paciencia. En la dimensión pedagógica, que sea capaz de retroalimentar, vamos a tener en este curso, vamos a aprender cómo retroalimentar, ya que no es simplemente decir lo correcto o lo incorrecto, sino que tiene que ver con un proceso de evaluar los procesos mentales de los estudiantes y cómo nosotros podemos entregar una retroalimentación que sea efectiva, pero también amigable. Tenemos que ser capaces de planificar ya nuestro trabajo. Piden adaptación pedagógica también. Hoy en día trabajamos con neurodivergencias y tenemos que ser capaces también de comprender que el aprendizaje puede ser distinto. Quizás necesitan que vayamos más lento o quizás más rápido o quizás ser más específico y en eso tenemos que trabajar. Estudiar y tener presente metodologías de aprendizaje activo, ¿ya? Ya no es no es la palabra valorado, sino que eh, no es tan eficiente el aprendizaje basado en metodologías como las clases magistrales, sino que hoy en día lo ideal es trabajar en el aprendizaje activo, en donde se involucran a los estudiantes. En el modelo educativo vamos a hablar de que se trabaja con constructivismo, en donde trabajamos con y los estudiantes como centro del aprendizaje. Y eso es en la esencia de las metodologías activas de aprendizaje. Buscan que seamos facilitadores, ¿ya? O sea, que ayudemos en el aprendizaje, que los acompañemos, que las y los acompañemos. Enseñar el razonamiento médico. Esto es súper difícil porque hoy en día ni siquiera se entiende cómo es que llegamos a tener razonamiento médico. Pero existen muchos estudios de neurociencia que van analizando cómo es que llegamos a estas conclusiones tan difíciles que tienen que ver con la medicina. Y eso tenemos que ser capaces de transmitírselo a nuestros estudiantes. Y que también seamos capaces de evaluarlos, ¿ya? Tanto formativa como sumativamente. En la dimensión disciplinaria nos piden que tengamos habilidades clínicas, que tengamos conocimientos, que seamos profesionales en nuestro trabajo,
que tengamos una buena comunicación con nuestros pacientes. En este caso, como está hecho para medicina humana, está pensado en los pacientes humanos, obviamente. Pero para nosotros en la medicina veterinaria es esencial también que tengamos una buena comunicación con nuestros pacientes. Comprender, como ya lo decía anteriormente, su conducta, sus necesidades como especie. Y es donde hablamos, por ejemplo, de la consulta cat friendly o libre de estrés en el caso de los perros también. Y podemos trasladar este aprendizaje a los tutores, a las familias de nuestros animales de compañía, ser capaces de tener una comunicación efectiva con ellas y con ellos, ¿ya? Eso implica que después tenemos un buen trabajo en equipo y logramos buenos resultados con nuestros pacientes. Aplicar resultados de investigación, o sea, que trabajemos en base a la evidencia y entusiasmo sobre el cuidado de los pacientes. Ya nos piden ser motivados, ya que, que estemos, que trabajemos con pasión con nuestro trabajo, porque eso nos transforma en modelos a seguir. Ahora, ¿qué teorías son las que trabaja esta docencia clínica? Que ya la hemos visto antes, es solamente para refrescar, que vuelva a nuestra memoria. Trabajamos con el aprendizaje experiencial, ya de Kolb, y en donde el aprendizaje se da con la experiencia y después somos capaces además de transferir esa experiencia a un aprendizaje nuevo, ya, y a una experiencia nueva de formación. La andragogía, que tiene que ver con el aprendizaje de adulto. Una diferencia con el aprendizaje de pedagogía, por ejemplo, con la andragogía, es que en la andragogía los estudiantes quieren aprender. Están ahí con mucho entusiasmo y motivación por aprender lo que estamos diciendo. Ustedes pueden decir, oye, yo no veo muy motivados a los estudiantes con lo que estamos haciendo. Y bueno, esto tiene ciertas explicaciones con respecto a también la carga cognitiva que tienen los estudiantes con respecto a la carrera, pero también porque estudios de neurociencia han mostrado que el cerebro termina de madurar o la corteza prefrontal termina de madurar alrededor de los 25 años. Entonces nuestros estudiantes todavía están ahí entre lidiando con la adolescencia y con la adultez. Entonces eso mismo tenemos que nosotros también manejarlo cuando estamos frente a nuestros estudiantes y trabajar con límites y trabajar con estructura, que es lo que nos pide la pedagogía, ¿ya? Y la práctica deliberada, ¿ya? Esto es esencial para poder aprender en medicina. No basta con una práctica, no basta con un turno, sino que debemos ahí ser capaces de transmitir a los estudiantes que esto o estos aprendizajes se van a obtener en la medida que vayan repitiendo, repitiendo y repitiendo lo que están realizando, ¿ya? Buscamos a través del aprendizaje en la docencia clínica obtener habilidades de pensamiento de orden superior, ¿ya? Habíamos visto en la escala de Miller o en la pirámide que hemos aprendido con respecto a cómo se obtienen los aprendizajes, vamos a estar en la cumbre, ¿ya? En el aplicar, en el evaluar, ¿ya? En habilidades de pensamiento superior. Incluso vamos a buscar esta tan ansiada metacognición, que sería como este boom de conocimiento que se obtiene cuando el aprendizaje se hace significativo y profundo. La formación clínica en medicina veterinaria representa un desafío pedagógico que requiere ir más allá de la memorización y la comprensión básica. El objetivo es desarrollar profesionales capaces de analizar situaciones complejas, evaluar opciones terapéuticas y formular diagnósticos precisos en contextos reales de la práctica veterinaria. Vamos a trabajar en tres dimensiones del pensamiento superior, principalmente la transferencia de conocimiento. La y los estudiantes no solo memorizan protocolos, sino que aprenden a aplicar conocimientos adquiridos en situaciones clínicas nuevas e inesperadas, y esta capacidad de adaptación es esencial en la práctica veterinaria, donde cada paciente presenta características únicas. Vamos a trabajar con el pensamiento crítico, donde se fomenta la capacidad de realizar indagaciones específicas, explorar diferentes perspectivas diagnósticas y aplicar el juicio clínico fundamentado. Las y los estudiantes aprenden a cuestionar, analizar evidencia y tomar decisiones basadas en el razonamiento sólido, en el razonamiento crítico, en el razonamiento médico. Resolución de problemas. Desarrollan estrategias generales que les permiten abordar situaciones clínicas complejas sin depender de la memorización de pasos rígidos. Esta flexibilidad cognitiva es crucial cuando enfrentan casos que no siguen los patrones predecibles, que es lo que comúnmente nos pasa en medicina veterinaria. Y nosotros como docentes tenemos que tener una articulación de los componentes curriculares
comprender cuál es nuestro perfil de ingreso. Ya aquí les dejo como tarea que vayan a internet y busquen el perfil de ingreso en medicina veterinaria y ver qué es lo que nos dice, qué es lo que se espera de este estudiante que sale de la universidad. Ahí los invito también a ver el modelo educativo para ver qué es lo que espera la universidad de los egresados de la Universidad de Chile. Tenemos que conocer cuáles son los resultados de aprendizaje, o sea, estas metas específicas de aprendizaje que tiene cada asignatura. ¿Cuáles son los objetivos del área o de la rotación? Aquí, si no existen, podemos tenerlos nosotros mismos, siempre alineados de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de la escuela. Pero podemos ir formándolos en nuestros propios centros porque tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, en Bilbao, en FAVET, van a estar orientados a el aprendizaje intrahospitalario, de emergencias, de trato de pacientes y tutores en situaciones como extremas. Em, y en el Roble nos vamos a estar enfocando más en la medicina veterinaria social, en inculcar también en los estudiantes la importancia de la salud pública, de una salud, que también lo vemos en los otros centros, pero acá vamos a estar enfocándonos en una atención más ambulatoria. Entonces, hay objetivos distintos en cada centro que también tenemos que trabajarlos en concordancia con los resultados de aprendizaje que existen a nivel de escuela. Debemos conocer los contenidos y metodologías. Hoy en día los ramos se llaman diferentes o los cursos se llaman diferentes a como se llamaban cuando yo estudié y contemplan contenidos diferentes. Esos contenidos debemos conocerlos para también entender y comprender a y los estudiantes en qué etapa formativa se encuentran. Esto no es antojadizo y tiene que ver justamente con algo que hemos conversado durante todo el curso hasta ahora, que tiene que ver con el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se ancla de los aprendizajes previos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos ser capaces de que este nuevo conocimiento que viene se encaje o dialogue con los conocimientos que ya tienen los estudiantes. Y para eso debemos saber qué es lo que ellos deberían saber. ¿Ya? Están los contenidos. Y también ser capaces de evaluar el aprendizaje. La evaluación no tiene que ver solamente con saber lo que, o sea, con evaluar lo que sabe o no sabe, sino que es parte del aprendizaje, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, cuando es buena y cuando se realiza en forma frecuente, permite a la y los estudiantes también reflejar qué es lo que necesitan aprender. Y por eso es importante que existan evaluaciones formativas también, que no tienen que ver con una nota, sino que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Y eso es lo que vamos a revisar. Ahora, esto está extraído de un curso que yo hice hace un tiempo que se llama Docencia Tutorial Médica. Ellos mismos a la vez los trajeron de este manual, que yo no lo he podido leer completo, pero existe. Y los quise poner acá porque me parece que son importantísimos para que los manejemos. Los tips para una buena docencia clínica son, primero, la incorporación temprana, o sea que partamos desde los primeros años de la carrera con la docencia clínica en la de los estudiantes, o sea, aceptar estudiantes desde primer año para que estén ahí aprendiendo todo lo que se va dando en la experiencia clínica, obviamente alineados a los contenidos, a sus resultados de aprendizaje y lo que se espera de ellos en esa etapa. Planificación estructurada. Planificar los objetivos de aprendizaje y las metodologías para que sea algo, para que, perdón, no sea algo arbitrario y que no dependa de las circunstancias. Modelaje positivo. Ya realizar un modelaje positivo, principalmente en relación con el paciente y sus tutores. Ya ahí le agrego sus tutores y sus familias. Enfoque integral, docencia integral centrada en el paciente, no en la enfermedad. Eso lo hemos visto, ya siempre tenemos que centrarnos en el paciente y lo que está pasando con este paciente y no solamente en el contenido mismo que es la enfermedad. Generar un ambiente seguro, fomentar escenarios donde el alumno, estudiante, se atreva a asumir cuando no se sienta competente, ¿ya? Eso es difícil. Muchas veces esta relación como vertical que se da con la y los estudiantes hace que ellos tengan miedo de decirnos en qué no se sienten bien o incluso podemos intimidarlos, que tiene que ver con las buenas prácticas docentes que les estaba hablando anteriormente. Vamos a ver también más adelante cómo generar ambientes seguros de aprendizaje, pero es importantísimo que trabajemos sobre todo en las emociones positivas, que no tiene que ver con un pensamiento positivo, sino que tiene que ver con fomentar la empatía, la compasión, ¿ya? Ese tipo de cosas.
Observación permanente, observar permanentemente a los estudiantes para entregar feedback constructivo y oportuno, ¿ya? Vamos a ver que la evaluación, por ejemplo, no la puede realizar alguien que no vio al estudiante. Tiene que hacerlo alguien que estuvo con los estudiantes. No sirve el boca a boca tampoco. Tiene que hacerlo quien está con ellos. Feedback efectivo. El feedback debe efectuarse en un ambiente seguro y de manera oportuna y con plan de mejora y planes definidos. Individualización, o sea, considerar que existen estudiantes con diferentes curvas de aprendizaje, por lo tanto, la docencia debería ser individualizada. No tiene que ver con los estilos de aprendizaje, eso no, hoy en día en neurociencia está estudiado que no es que tengamos estilos de aprendizaje, ocupamos todo nuestro cerebro para aprender, pero hay distintas curvas de aprendizaje. Ya, por ejemplo, hoy en día lo que les daba como ejemplo anteriormente, las neurodivergencias, a veces tenemos una curva de aprendizaje que va un poco más lento. Y debemos como ponerle un poquito más de freno a algunos contenidos o algunas cosas que estamos evaluando en el día a día para poder comprenderla de mejor manera. Ahora, a lo que vinimos, ¿ya? ¿Cómo cambiamos todo este escenario? ¿Cómo eliminamos toda esta carga? No es que la eliminemos, pero sí trabajamos en que esta carga cognitiva o carga asistencial tan alta y este ocupamiento con la enseñanza y perder un poco de lo asistencial cuando estamos con estudiantes, esto lo podemos lograr a través de metodologías de enseñanza clínica. Hay dos metodologías que probablemente no sean muy conocidas, que son la discusión de casos y el modelaje. La discusión de casos no la vamos a ver, ¿ya? Porque esto lo conocemos bien y tiene que ver con la discusión de casos clínicos, con esta liberación de la carga de trabajo a través de la lista de problemas, poder identificar dónde está el problema y poder a través de ello llegar a prediagnósticos y metas terapéuticas y exámenes complementarios y todo lo que tiene que ver la discusión de casos clínicos. Pero esta discusión de casos clínicos es para escenarios en los que tenemos el tiempo para hacerlo, ¿ya? Escenarios como, por ejemplo, en la facultad, cuando tenemos un tiempo definido para trabajar con los estudiantes, las y los estudiantes de internado, que es lo que no necesariamente se da en los hospitales o en el Centro de Salud Veterinario El Roble. Y es por eso que tenemos que instaurar o poder trabajar en otros modelos o enseñanza clínica que también trabajen el razonamiento clínico pero de una manera más resumida, que se alinee con el trabajo clínico. Y en eso está el modelaje, el preceptor de un minuto y el SNAP. Ahora, esos son como las estrategias de enseñanza, pero vamos a ver que tenemos también modelos de enseñanza en las que vamos a trabajar con el modelaje explícito, o sea que nosotros efectivamente estamos actuando de una manera en la que queremos que actúen después la de los estudiantes. Podemos dar pacientes asignados, o sea que el estudiante aprenda de un paciente y después vuelva y nos cuente, hacer rondas de visita en equipo, que esto se puede dar a nivel de hospital, hacer rondas con un grupo de estudiantes, un médico e ir así por cada paciente evaluándolo. Y la observación en la práctica clínica, o sea que el tutor observa el desempeño del estudiante y permite entregar un feedback preciso de la interacción que tiene con el paciente. Ya estos son como modelos de aprendizaje al lado del paciente, cómo nosotros nos podemos comportar cuando estamos con estudiantes bajo distintas circunstancias. Pero ahora vamos a revisar estrategias que nos permiten eh, trabajar en el razonamiento clínico, ¿ya? Eh, el modelaje, el modelaje es uno de ellos y es el más fácil, entre comillas, por decirlo, porque es algo que nos nace, ¿ya? El modelaje es la imitación no selectiva de conductas profesionales por parte de la y los estudiantes y adopción no crítica de los mensajes del ambiente. Esta metodología permite que la y los estudiantes aprendan observando las acciones y comportamientos de sus tutores en situaciones clínicas reales. Este estudio, que es un estudio bastante nuevo, que es del año 2025, es bastante interesante porque habla de los roles que tiene el modelaje en la educación médica. Se ha visto, y bueno, no necesitamos este estudio tampoco para poder como concretar que así es, porque sí lo hemos visto durante la práctica clínica, pero esto nos refuerza esa información que los docentes clínicos ejercen una influencia profunda y duradera en la formación de los futuros profesionales de salud. Su papel como modelos a seguir trasciende la simple transmisión de conocimientos técnicos, moldean actitudes, valores profesionales y la identidad médica de sus estudiantes. El único método
de los métodos que vamos a ver hoy día para enseñar, por ejemplo, empatía, compasión, es el modelaje, ¿ya? Em, yo trabajé en mi tesis de magíster en cómo enseñar empatía de otras formas. Y la simulación clínica es una buena alternativa, pero la simulación clínica, para lograr que se enseñe la empatía, tiene que haber visto a través del modelaje cómo se hace. O sea, de todas maneras, el modelaje sigue siendo la mejor forma de poder transmitir la empatía y la compasión en la y los estudiantes, ¿ya? Y también un actuar más profesional. Entonces, se dan cuenta la importancia que tiene el que nosotros seamos modelos positivos y que nos esforcemos en el día a día a hacer nuestra mejor versión. Es dramático porque generamos un impacto muy duradero en nuestros estudiantes. Entonces, cuando no somos ese modelo positivo, ese impacto es obviamente negativo para la formación de los estudiantes. Existen estudios que muestran el efecto del currículum oculto en residentes de medicina, en las que se vio que estos residentes fueron educados con malos tratos durante su formación, fueron capaces de decir cuáles fueron esos malos tratos y por qué no les gustaron, pero después cuando fueron ellos quienes tenían que educar a la siguiente generación, repitieron el patrón, repitieron los malos tratos. Y es porque su cerebro tomó atajos cognitivos para poder hacer lo que ellos vieron que eventualmente funcionó y lo repitieron. Entonces, hay un impacto muy grande en cómo nosotros modelamos y enseñamos a nuestros estudiantes. Ahora, ¿cuáles son los atributos claves del modelo a seguir? Debe tener competencias clínicas, estándares elevados de la práctica médica que demuestran excelencia técnica y conocimiento profundo. Debe tener capacidad docente, o sea, habilidades pedagógicas que facilitan el aprendizaje activo y el desarrollo profesional. Tiene que tener cualidades personales, atributos como empatía, integridad y pasión que inspiran y motivan a la y los estudiantes. Y esto se traduce en que queremos como transformar esta educación médica, y es que la buena noticia es que muchos de estos atributos no son innatos, sino que son habilidades que se pueden adquirir y comportamientos que se pueden modificar deliberadamente. Podemos aprender de docencia, podemos aprender empatía, podemos aprender compasión, y eso es algo que lo podemos trabajar para poder vuelvo a repetir, como poder trabajar con nuestras y nuestros estudiantes. Y esto nos abre un camino claro para el desarrollo profesional continuo. El modelado de roles puede manifestarse de dos formas, como un proceso intencional y explícito donde los docentes describen conscientemente sus comportamientos, o de manera informal y espontánea durante las interacciones clínicas cotidianas. Em, el modelado de roles en la educación médica permite el desarrollo cognitivo, ya que tiene una mejora significativa, perdón, de las habilidades cognitivas y el razonamiento clínico a través de la observación directa de profesionales experimentados en situaciones reales de atención sanitaria. Hay valores morales, porque moldea activamente los valores éticos y morales, estableciendo los fundamentos del profesionalismo médico y la integridad en la práctica clínica diaria. Práctica profesional. Configura patrones de comportamiento profesional, estándares de práctica clínica y códigos de conducta que definen el ejercicio médico de excelencia. ¿Cuál es el desafío del modelado? Es el modelaje negativo, que tiene que ver con el currículum también oculto. Los modelos a seguir negativos ejercen una influencia poderosa, especialmente en el currículum informal y oculto, creando conflictos entre lo enseñado formalmente y lo observado en la práctica. La conciencia y reflexión crítica son esenciales para minimizar este impacto y avanzar hacia la competencia consciente en un modelado de roles. Ya, continuamos. El modelaje es la imitación no selectiva de conductas profesionales por parte de la y los estudiantes y adopción no crítica de los mensajes del ambiente. Hay una observación pasiva. O sea, se puede dar por observación pasiva. O sea que el tutor, nosotros, interactuamos con el paciente y su familia y los estudiantes observan. Tenemos que ser buenos modelos. Aquí tenemos que hacer una buena actuación. Discusión activa. Nosotros, los tutores, interactuamos con nuestro paciente y sus familias y vamos indicando cuáles son los aspectos más relevantes de lo que estamos viendo. Yo la verdad es que practico mucho esto, la discusión activa. Voy modelando el cómo hago el examen clínico, cómo hago la anamnesis y voy señalándole
a las y los estudiantes cuáles son los aspectos relevantes de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y también podemos hacer una práctica supervisada, que las y los estudiantes interactúan con el paciente y los tutores observan. O sea, nosotros que ya hemos modelado, que ya hemos hecho el cómo podrían comportarse las y los estudiantes durante una atención clínica, ahora los dejamos atender y observamos cómo lo hacen. Y luego, obviamente, retroalimentamos. Ahora, las estrategias claves para fortalecer el modelado de roles tienen que ver con la conciencia reflexiva, o sea, desarrollar una conciencia de modelar activa, pensar específicamente en ser modelo a seguir durante cada interacción con los estudiantes. El modelado debe ser explícito, articulado claramente los aspectos que se están demostrando en la práctica clínica, que era lo que conversábamos, que tiene que ver con que seamos conscientes que lo que estamos haciendo tiene un impacto grande en la y los estudiantes. Un entusiasmo contagioso, ser conscientes de la profunda influencia en el reclutamiento de especialidades, por ejemplo. Yo quiero que muchos estudiantes sean médicos internistas, entonces voy a ser muy entusiasta en que eso suceda. Eso es un ejemplo. Entonces, es importantísimo que esto lo estemos trabajando también en el día a día. El nivel de entusiasmo mostrado por el trabajo es un factor convincente que inspira vocaciones y determina trayectorias profesionales futuras. Cultura organizacional. Los líderes médicos deben garantizar que la estructura organizacional fomente una cultura de excelencia. Esto requiere iniciativas innovadoras de desarrollo docente, métodos válidos de evaluación del desempeño y oportunidades continuas de superación personal. Esto es una invitación a las y los futuros y quienes actualmente lideramos los equipos a que fomentemos en estos equipos el aprendizaje docente, que estemos trabajando en lo que estamos haciendo ahora, que tengan espacios para esto y que puedan desarrollar sus intereses docentes. Colaboración global. Los educadores médicos necesitan colaborar internacionalmente y compartir ideas para desarrollar la excelencia en el modelado de roles. Esta cooperación garantiza altos estándares de atención al paciente a nivel mundial, ¿ya? O sea, compartir nuestras experiencias. Nosotros tenemos un gran potencial, una oportunidad de mejora increíble. Y en esta oportunidad de mejora increíble podemos generar estudios que tengan que ver con la docencia tutorial médica en medicina veterinaria, que actualmente son muy pocos los estudios. Y al estar nosotros en constante contacto con la y los estudiantes, podemos ir generando más información y enriquecer el aprendizaje en esta área. Y para continuar, la importancia de la estructura en el modelaje clínico es muy relevante. Debemos ser capaces de dar una explicación clara. Lo ideal es que esta explicación esté al inicio de la interacción clínica. O sea, le explicamos a los estudiantes cómo va a ser la jornada de trabajo y en qué nos vamos a enfocar, cuáles son los objetivos de aprendizaje del día. Evaluación formativa, o sea, que establezcamos formas de evaluación, por ejemplo, con la observación directa de los estudiantes y con pautas de cotejo que hemos aprendido que se pueden hacer y que les voy a mostrar también cuáles nos pueden servir en la evaluación formativa de la de los estudiantes. Un feedback estructurado, esto vamos a aprenderlo durante este curso. El feedback no es solamente decir lo malo que se hizo, sino que es toda una ciencia y lo vamos a aprender y vamos a trabajar en ello. Y también es importante que esto tiene que ser en un espacio seguro. Por lo tanto, debemos trabajar en poder tener este espacio durante la jornada en la que podamos entregar un feedback adecuado a las y los estudiantes durante cada sesión. Y establecer planes de mejora, ¿ya? O sea, cómo vamos a mejorar nuestra práctica diaria y cuáles son las metas que nos vamos a plantear para ello. Ahora, hemos visto el modelaje, ya que el modelaje es algo que podemos implementar en el día a día, incluso desde el día uno, o sea, desde mañana pueden ya empezar a hacer un modelaje activo. Pero también existen otras estrategias que son más estructuradas, que buscan el aprendizaje del razonamiento clínico y que ameritan o implican un periodo de capacitación, que es el modelo de tutor de un minuto y el Snap Plus. El modelo del tutor de un minuto, o las 5 habilidades, fue diseñado originalmente para medicina familiar, pero luego se ha extrapolado a otras especialidades médicas y también a la enfermería. Y hay un estudio que habla de este preceptor de un minuto en medicina veterinaria, en donde fue bastante exitoso. Em,
Entonces, es algo que a la larga podemos ir implementando. El modelo se fundamenta en investigaciones previas que identificaron los comportamientos de enseñanza clínica más efectivos y utilizados por educadores experimentados. Y la característica distintiva de este modelo es su capacidad para proporcionar retroalimentación estructurada que identifica las necesidades individuales de cada estudiante en un formato breve pero completo. Las ventajas distintivas de este modelo son que necesita una formación mínima que es alrededor de 4 horas de capacitación para los instructores, sin necesidad de formar a los estudiantes, que es una diferencia con el SNAP Plus, por ejemplo, que en ese modelo necesitamos enseñarle no solamente a los instructores o los tutores clínicos, sino también tenemos que enseñarle el modelo a la y los estudiantes. O sea, implica un aprendizaje previo. Ahora, en el caso del aprendizaje del modelo de preceptor de 1 minuto, aquí indica que son entre 1 y 4 horas de capacitación en la que los instructores aprenden estas 5 microhabilidades que deberíamos trabajar en la de los estudiantes. Pero lo ideal es que siempre sea implementado en una instancia formativa para la y los estudiantes y los últimos estudios muestran que podríamos implementarla primero en la simulación clínica y luego implementarla en la situación clínica diaria. Ahora, esto no quita que lo ocupemos diariamente y que empecemos también a aplicarlo desde mañana, pero lo que quiero relevar también con esta charla es la importancia de la simulación clínica en todo aspecto. Así que tenemos nosotros un buen centro simulador y la idea es que todos nuestros centros veterinarios empecemos a trabajar en conjunto también con ellos para fomentar estos aprendizajes. Otra ventaja que tiene es que no interrumpe el flujo clínico. El modelo se adapta perfectamente a la agenda apretada del instructor, requiriendo menos tiempo que la enseñanza clínica tradicional, sin ralentizar em, las interacciones clínicas. Versátil y flexible. Puede ser aplicable tanto en sesiones clínicas como en prácticas tradicionales. Y el orden de las microhabilidades es flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada situación. Estimula el razonamiento clínico, porque utiliza una estrategia que es el pensar en voz alta, conocida para estimular la autoevaluación, la autorreflexión y un aprendizaje más profundo en los estudiantes. Cuando nosotros pensamos en voz alta, los estudiantes también empiezan a pensar qué harían ellos en esta situación. Y pensar en voz alta es lo que invitó a que se formara estos estudios en cuanto al razonamiento clínico, porque mostramos cómo se va dando nuestro razonamiento y se lo modelamos y los estudiantes. Los 5 pasos, perdón, los 5 pasos son de este método son establecer primero un compromiso, ¿ya? O sea, el tutor invita al estudiante a tomar una posición clara sobre el caso clínico, fomentando el pensamiento crítico desde el inicio. Buscar evidencia. Se exploran los fundamentos del razonamiento del estudiante y se consideran explicaciones alternativas al diagnóstico o plan propuesto. Enseñar principios generales. Se comparten conceptos clave y reglas generales aplicables más allá del caso específico, promoviendo el aprendizaje transferible. Retroalimentación positiva. Se reconocen y refuerzan los aspectos que el estudiante realizó correctamente, fortaleciendo su confianza y competencia. Corregir los errores constructivamente. Se ofrecen sugerencias específicas para mejorar, presentadas de manera que estimulen el desarrollo continuo del o la estudiante. El modelo se implementa verbalmente durante la interacción clínica y usted utiliza la estrategia del pensamiento en voz alta, una técnica reconocida por estimular la autoevaluación, la autorreflexión y el aprendizaje más profundo. Esta estrategia es especialmente valiosa porque la comunicación es una habilidad que las y los estudiantes frecuentemente identifican como débil, ¿ya? Para el instructor o para los tutores clínicos, el pensamiento en voz alta permite evaluar en tiempo real tanto el conocimiento como el razonamiento clínico del estudiante. Aplicación y evidencia y limitaciones de este modelo. En el contexto de aplicación, el modelo ha demostrado ser versátil y efectivo en múltiples entornos, como atención ambulatoria y hospitalaria, diversas especialidades médicas, educación en enfermería, situaciones con tiempo limitado y, como les comentaba también, hay un estudio en medicina veterinaria. Su flexibilidad permite optimizar el tiempo de enseñanza sin comprometer la calidad del aprendizaje. Evidencia de validez. La investigación experimental respaldada su efectividad
Intervenciones de una hora muestran diferencias significativas en habilidades docentes. Mejora documental la calidad de la retroalimentación. Opiniones positivas de residentes y profesores e impacto medible en capacidades diagnósticas. Y las limitaciones del modelo tienen que ver con que no impacta directamente en empatía y profesionalismo, eso lo trabaja el modelaje, se centra en el educador más que en el estudiante, no estimula directamente la autorregulación del aprendiz y requiere adaptación para desarrollar independencia estudiantil. Cuando estamos hablando de todos estos modelos, o sea, estos modelos de educación en la práctica clínica, no son excluyentes el uno del otro. Nosotros podemos aplicar estrategias, tener nuestra planificación docente y aplicarlas durante la jornada e ir trabajando con ellas dependiendo de qué es lo que queremos reforzar en la de los estudiantes. Aquí les dejo un ejemplo de cómo podríamos desarrollar un escenario en el que trabajamos con el preceptor de un minuto. Se llama preceptor de un minuto, pero el tiempo promedio de trabajo, de discusión de caso clínico, es de 5 minutos, ¿ya? Entonces tenemos un escenario en el que el estudiante de quinto año atiende a un gato con anorexia y vómitos intermitentes. Ha realizado anamnesis, examen físico y sugiere que podría tratarse de una gastritis. ¿Cómo comprometemos al estudiante? Por eso hablamos de que es una interacción muy fuerte de y los tutores. Me refiero a nosotros como tutores clínicos, porque nosotros guiamos la discusión. Por ejemplo, vamos a preguntar, cuéntame brevemente cuál crees que es la principal problema del paciente y qué te hace pensar en eso. Esto permite que el estudiante exprese su razonamiento clínico. El segundo paso es indagar su razonamiento. ¿Qué diagnósticos diferenciales estás considerando además de gastritis? ¿Por qué los incluirías o descartarías? Aquí el docente explora cómo el estudiante analiza la información y prioriza las causas. Lo tercero, refuerza lo que hizo bien. Me gustó que relacionara los vómitos con la dieta y el estrés ambiental. Eso demuestra que considera factores conductuales y médicos, algo clave en medicina felina. Se refuerza una conducta clínica correcta y reflexiva. Luego, corrige o amplía aspectos a mejorar. Podrías fortalecer tu análisis incluyendo parámetros objetivos como la frecuencia de vómitos o la consistencia de las heces. Esto se ayudará a delimitar mejor el tipo de trastorno digestivo. Aquí entonces estamos entregando una retroalimentación específica y constructiva. Y enseñanza o regla de oro, o mensaje clave. Recuerda, en gatos, la anorexia más vómitos prolongados pueden indicar enfermedad pancreática o intestinal, no solo gastritis. Siempre piensa en causas sistémicas. El preceptor entrega una enseñanza breve, aplicable y de alto valor clínico. Como indicaba anteriormente, el preceptor del minuto es flexible, entonces todas estas etapas o estas 5 microhabilidades las podemos ir implementando como a nosotros nos acomode. No necesariamente tienen que seguir una pauta estricta de una forma. Pero aquí les dejo un ejemplo de cómo lo trabajamos en clínica. El SNAP Plus, a diferencia del preceptor del minuto, amerita no solamente el entrenamiento de nosotros como tutores médicos, sino también de las y los estudiantes, ¿ya? Esto implica que tenemos que hacer una capacitación de ellos para que comprendan cómo vamos a trabajar el SNAP. Y esto es porque involucra eh, profundamente al estudiante, ¿ya? El SNAP Plus viene del acrónimo de sintetiza, reduce, analiza, sondea, planea y selecciona. Y se trata de un modelo que enseña el razonamiento clínico y tiene bastante validez, al igual que el preceptor de un minuto. Hay estudios también en medicina veterinaria que han mostrado también buenos resultados al aplicar el SNAP Plus en estudiantes de internado. Ahora, el receptor del minuto, el estudio de veterinaria lo utilizó en estudiantes de semiología y también en estudiantes de bioquímica, ¿ya? Y de esa manera demostró que no solamente vamos a reforzar conocimientos clínicos en ellos, sino que también podemos aplicarlo en estudiantes de primer año, ¿ya? Y por eso es tan flexible. Disculpen que vuelva atrás, porque y el SNAPRUS también lo podemos hacer de esa manera, porque yo les di un ejemplo que tiene que ver con la medicina, pero yo podría preguntarles sobre un procedimiento bioquímico que está sucediendo en el paciente para alinearnos con los conocimientos que tienen los estudiantes en ese momento. Volviendo a la SNAPS, su característica distintiva es un enfoque centrado en el estudiante, promoviendo un rol activo del aprendiz en la construcción del conocimiento clínico. Funciona como un complemento ideal al modelo del tutor de un minuto, logrando un equilibrio entre la retroalimentación experta y la autonomía del aprendizaje. Tiene 6 pasos el SNAP Plus.
¿ya? Que son, sintetiza, el estudiante resume brevemente la historia clínica y los hallazgos de la exploración física, identificando los datos más relevantes. Reduce, delimita los posibles diagnósticos diferenciales o los dos a tres más probables priorizando según la evidencia clínica. Analiza, compara y contrasta los diagnósticos diferenciales justificando el razonamiento detrás de cada posibilidad diagnóstica. Sondea, cuestiona activamente al educador médico sobre dificultades e incertidumbres o abordajes alternativos del caso. Planea, propone un plan de manejo integral para los problemas médicos identificados en el paciente y selecciona, elige un tema relacionado con el caso para profundizar mediante aprendizaje autodirigido posterior. El Snap Plus demora alrededor de 5 a 10 minutos en ser ejecutado. Ya es más largo que el Snap Plus, pero es más corto que una discusión de casos clínicos, que es lo que estamos acostumbrados a realizar. Em, Dentro de la evidencia y la aplicación práctica del NAP Plus, ha demostrado utilidad en diversos ámbitos de la enseñanza clínica, tanto en contextos ambulatorios como intrahospitalarios, adaptándose a diferentes especialidades médicas. ¿Cuáles son los beneficios validados? Los estudiantes incorporan mejor la incertidumbre en el razonamiento clínico, mejora significativamente la elaboración de los diagnósticos diferenciales, mayor capacidad para justificar decisiones diagnósticas, impacto positivo en la empatía, comunicación y profesionalismo, alta satisfacción entre docentes capacitados en el método. Consideraciones, limitaciones a tener en cuenta: las presentaciones pueden extenderse ligeramente más que con otros métodos. El modelo cuenta con menos estudios que el tutor de un minuto, aunque la evidencia existente es sólida y prometedora. Complementariedad. El SNAPS se concibe como complementario al modelo del tutor de un minuto, permitiendo equilibrar la retroalimentación del experto con la independencia del aprendizaje autorregulado, ofreciendo lo mejor de ambos enfoques. Entonces, ahora vamos a un ejemplo. El caso sería un perro mestizo macho de 2 años con tos húmeda y leve intolerancia al ejercicio de hace una semana. Puse un ejemplo de un perro para que no digan que todo es gato. Primero, resumir. El paciente presenta tos productiva de hace 7 días, sin fiebre ni decaimiento marcado. La ocultación pulmonar revela estertores leves en región cranioventral. Se alimenta bien y no hay antecedentes cardíacos conocidos. En esto entonces el estudiante sintetiza los datos clínicos relevantes, demostrando capacidad de observación y orden lógico. Luego, acotar los diagnósticos. Considero como diagnósticos diferenciales la bronquitis infecciosa, colapso traqueal y enfermedad cardíaca valvular en etapa inicial. Prioriza 3 hipótesis coherentes con los hallazgos clínicos. Analiza el razonamiento clínico. Descarto por ahora enfermedad cardíaca avanzada porque no hay soplos ni distensión yugular, y priorizo bronquitis porque la tos es húmeda, sin esfuerzo, y el paciente mantiene buen estado general. El estudiante explica su razonamiento integrando evidencia clínica y lógica diferencial. Explorar al docente. Me gustaría discutir con usted cuándo conviene solicitar radiografías torácicas y si el tratamiento empírico con antibióticos sería apropiado o excesivo en este caso. El estudiante identifica sus vacíos de conocimiento y genera diálogo formativo. Plan de manejo y aprendizaje. Propongo manejo ambulatorio, control en 7 días, broncodilatadores y medidas ambientales. Además, quiero revisar la bibliografía sobre diagnóstico diferencial de tos crónica en canino. Plantea un plan terapéutico y de autoaprendizaje. Y seleccionar el tema de aprendizaje. Selecciono como tema de aprendizaje evaluación diagnóstica de la tos crónica en perros adultos. El estudiante se compromete con un objetivo formativo personal, consolidando el aprendizaje reflexivo. Vimos entonces hasta ahora 3 estrategias, bueno, 4, porque una ya la conocemos, 3 estrategias que nos permiten trabajar el razonamiento clínico y cómo trabajar la docencia durante nuestra práctica diaria. Pero también considerábamos que era importante que durante esta práctica diaria implementemos métodos de evaluación. En la docencia veterinaria utilizamos distintos instrumentos de evaluación formativa que permiten observar, retroalimentar y acompañar el aprendizaje de la y los estudiantes en situaciones reales. Entre ellos destacan el Minisex, el PIMEX, el DOPS, que son herramientas que promueven una enseñanza reflexiva y basada en competencias, centrada en la observación directa, el feedback y mejora continua. A continuación, revisaremos brevemente qué evalúa cada uno y cómo aplicarlos en la práctica clínica. El Minisex tiene una duración aproximada de 2 a 5 minutos de observación y 2 minutos de retroalimentación. El Minisex es un instrumento que evalúa el desempeño clínico global del estudiante durante una atención real. El tutor observa una parte del encuentro clínico, por ejemplo la anamnesis, el examen físico o la explicación al tutor del paciente, y luego entrega retroalimentación inmediata. Evalúa competencias como la historia clínica y la comunicación con el tutor, la organización del examen físico, el razonamiento diagnóstico y terapéutico, la ética y profesionalismo y la eficiencia y organización en la atención.
Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer un mini sex. Aquí tenemos uno que realicé para poder implementarlo en los hospitales. Ya se puede modificar en base a lo que vayamos aprendiendo, porque durante este ramo ustedes van a aprender a hacer pautas de cotejo y otras herramientas. Y aquí tenemos una pauta que entrega una puntuación de 1 a 9 en la que vamos anotando qué puntaje le otorgamos para ciertas habilidades. Por ejemplo, para la historia clínica o anamnesis, que la descripción sería que recolecta información relevante de manera ordenada y empática; examen físico, realiza una exploración completa, metódica y segura; juicio clínico, interpreta hallazgos, planea diagnósticos diferenciales coherentes; plan de tratamiento, propone un manejo integral, ético y basado en evidencia; profesionalismo, muestra respeto, empatía, responsabilidad y ética profesional; organización y eficiencia, utiliza adecuadamente el tiempo, recursos y entornos clínicos; competencia global, integra conocimientos y habilidades y actitudes en la atención. Entonces después anotamos nuestra retroalimentación formativa, las observadas, los aspectos a mejorar y cuál es el plan de mejora. O sea, cuál es el compromiso que adquiere el estudiante con respecto a la mejora clínica. Estos dominios nosotros los podemos modificar en base a qué es lo que esperamos de cada estudiante, ¿ya? Por ejemplo, en un estudiante de primer año probablemente no vamos a esperar que haga una anamnesis completa porque está recién aprendiendo. Entonces quizás ahí nuestro parámetro va a ser que es capaz de acercarse sin miedo a un perro, por ejemplo, porque aprendió a la conducta o cómo expresa las señales de calma un perro. Entonces, esto es modificable en base a cada etapa formativa de los estudiantes. El PMEX es como el Minisex, perdón, pero para el aspecto profesional. Tiene una duración de 2 a 3 minutos de observación y 2 minutos de feedback. El PIMEX evalúa el profesionalismo del estudiante durante la práctica clínica, observando conductas relacionadas con la ética, la comunicación y el trabajo en equipo. En medicina veterinaria, esto incluye cómo el estudiante se relaciona con tutores, colegas, personal técnico y pacientes. Evalúa dimensiones como el respeto y la empatía, la responsabilidad y la puntualidad, la honestidad y la confidencialidad, la colaboración con el equipo y el compromiso con el aprendizaje y bienestar animal. Aquí tenemos un ejemplo, también insisto que esto es modificable en base a la etapa formativa de cada estudiante, en donde también vamos a tener una escala de 1 a 9 y vamos a enfocarnos en el respeto y empatía con tutores y pacientes, responsabilidad profesional, comunicación efectiva, trabajo en equipo, honestidad y ética, respeto por la diversidad, manejo de conflictos, compromiso con el aprendizaje y la mejora continua y profesionalismo global. Y luego también vamos a retroalimentar de manera formativa y establecer compromisos de aprendizaje con la o el estudiante. Estrategias pedagógicas avanzadas en enseñanza clínica veterinaria. En este curso o en esta charla hemos explorado distintas estrategias para fomentar o trabajar en la enseñanza médica. Entre ellas vimos el modelo del tutor de un minuto y el SNAP Plus, ¿ya? Y también vimos estrategias de evaluación. Esta es un resumen de lo que hemos visto para que podamos ir consolidando conocimientos y podemos ir estableciéndolos en la práctica. Vimos también el modelaje clínico, que es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta, pero tenemos que profesionalizarlo. Entonces, la formación clínica en medicina veterinaria requiere trascender la mera memorización de conceptos y protocolos. El desafío actual consiste en desarrollar pensamiento de orden superior en las y los estudiantes, capacitándoles para analizar situaciones complejas, integrar conocimientos multidisciplinares y tomar decisiones fundamentadas en contextos clínicos reales y cambiantes. Este enfoque pedagógico se sustenta en dos pilares complementarios: modelos estructurados de instrucción clínica que promueven la participación activa del estudiante y sistemas de evaluación formativa que proporcionan retroalimentación inmediata y específica sobre las competencias profesionales observables. Y es por eso que revisamos el modelo de tutor de un minuto, que es una estructura la retroalimentación clínica en ciclos breves y focalizados, optimizando el aprendizaje mediante intervenciones docentes precisas que estimulan la reflexión inmediata del estudiante sobre su racionamiento diagnóstico y terapéutico. Vimos el SNAP Plus, que promueve la participación activa mediante un protocolo estructurado donde el estudiante resume el caso, estrecha diagnósticos diferenciales, analiza comparativamente, plantea dudas, modifica manejo y selecciona temas para profundizar. Y vimos también herramientas de evaluación como el Minisex y el Primex.
El DOPS no lo revisamos, si bien lo nombramos, porque tiene que ver más con aprendizaje en procedimientos, ya que eso es una tarea pendiente que tenemos que trabajar. Porque el aprendizaje con procedimientos también tiene una forma o una estrategia de ser implementada. Y eso no lo hemos visto en esta charla, pero sí eventualmente lo vamos a revisar. Y las herramientas de evaluación por competencia que vimos entonces son el MiniSex, que es una evaluación directa del desempeño clínico en situaciones auténticas que permite observar competencias específicas como habilidades de anamnesis y exploración física, razonamiento clínico y juicio diagnóstico, comunicación con tutores y manejo del caso, organización, eficiencia y profesionalismo. La retroalimentación es inmediata, posterior a la evaluación y constituye el núcleo formativo de esta herramienta. Y el PEMEX, que evalúa específicamente dimensiones del profesionalismo veterinario observables en el contexto clínico, como relaciones interprofesionales y trabajo en equipo, reflexión crítica y gestión de la incertidumbre, ética aplicada y toma de decisiones morales, bienestar animal y responsabilidad social. Y esto complementa la evaluación técnica con aspectos actitudinales esenciales para la práctica profesional. Entonces, tenemos una observación directa, una retroalimentación estructurada y una reflexión y estrategias de mejora. Les agradezco su atención. Quedo pendiente a las dudas que puedan tener. Vamos a tener una jornada de retroalimentación también en la que podemos conversar y poder reforzar algunos conceptos. Las y los invito a empezar a implementar sobre todo las cosas que implican el modelaje positivo, reflexionar acerca de nuestros métodos de enseñanza y también empezar a profundizar en estrategias como el Snap Plus o el preceptor de un minuto, ya que nos permiten aplicar el razonamiento clínico, enseñar el razonamiento clínico y el profesionalismo a través de estrategias que son más cortas y que se pueden adaptar a nuestro trabajo diario, que es bastante extenuante. ¿Ya? Así que agradecida, los dejo y me despido para una próxima ocasión.